El presidente de la República de Panamá, Laurentino Nito Cortizo Cohen, hace el traspaso de mando, ¿verdad? De la fuerza pública al Tribunal Electoral. Es decir, para los desentendidos, para los que no lo saben, se hace una ceremonia simbólica, porque esto es simbólico, ya se hizo el mando. El Tribunal Electoral queda a cargo de ciertas unidades o una gran cantidad de efectivos de la fuerza pública panameña para custodiar las elecciones del 5 de mayo, como lo han hecho todos los procesos electorales después de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, ¿verdad? Entonces, esto es un acto protocolar y aquí dice, el presidente de la República hizo un llamado a los electores: salgamos a votar ordenadamente con responsabilidad y que por encima de nuestras diferencias políticas prevalezca la tolerancia y el compromiso por la patria. Honremos el derecho constitucional de elegir libremente y reafirmemos con ello la esencia de la democracia. Panamá es un gran país, fue el mensaje de Cortizo. Antes de ponerme a ver lo que dice aquí, quiero brevemente decir que si hay alguien que ha desestabilizado el país y ha provocado la división del país, precisamente es este gobierno y también los medios de comunicación. Por eso ya no hay credibilidad en los medios de comunicación nacionales e internacionales, y por supuesto la gente prefiere ver a personas como este servidor, youtuber, ¿verdad? Panameño, que informa sin bandera política y sin compromiso político con nadie. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, fuerza pública pasa a manos del Tribunal Electoral. Eso para empezar. Ahora viene otra cosita que va a decir Nito y nosotros vamos a reaccionar a eso. Vamos a ver. Ministro de Seguridad Pública, magistrado Alfredo Juncá, presidente del Tribunal Electoral, magistrado Eduardo Valdés Escoferi, primer vicepresidente del Tribunal Electoral, magistrado Luis Guerra Morales, segundo vicepresidente del Tribunal Electoral, Dilio Arcia, fiscal general electoral, Fausto Fernández, presidente del Cuerpo de Delegados Electorales, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la República de Panamá, observadores electorales internacionales, magistrados suplentes del Tribunal Electoral, directivos de los estamentos de seguridad pública y organismos de emergencia, reverendo padre Eusebio Muñoz, todo el protocolo, parroquia La Ascensión del Señor, miembros de la Junta Nacional de Escrutinio, directivos y colaboradores del Tribunal Electoral, invitados especiales, medios de comunicación social, damas y caballeros, muy buenos días. ¿Qué van a hacer bueno? Como presidente de la República de Panamá, me honra cumplir el mandato constitucional de traspasar el mando de los estamentos de la fuerza pública al Tribunal Electoral a partir de este momento y hasta tanto queden firme la proclamación del presidente electo de la República. O presidenta. En el cumplimiento de estas responsabilidades, la fuerza pública deberá mantener absoluta neutralidad. Que lo hace. Pero los bribones de tu gobierno no confío. En lo referente a los aspectos políticos partidistas. Repito, en el cumplimiento de estas responsabilidades, la fuerza pública deberá mantener absoluta neutralidad. Ay, Dios mío. En lo referente a los aspectos políticos partidistas. Durante el periodo antes mencionado, el Tribunal Electoral tendrá el mando de la fuerza pública para los fines exclusivos de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. La Constitución señala también que el órgano ejecutivo continuará al mando de la fuerza pública
sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, solo para efecto de lo relativo a la defensa nacional, la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros en el territorio nacional. Hay que cerrar la frontera. Señoras y señores, he entregado al magistrado presidente del Tribunal Electoral el decreto ejecutivo que oficializa este traspaso de mando. Aprovecho la ocasión para hacer un llamado a panameñas y panameños que el domingo 5 de mayo va a ejercer el derecho y deber ciudadano del sufragio. No lo dudes, Nito, voy a votar y obviamente yo no voy a decir por quién voy a votar, pero lo que sí te aseguro es que no voy a votar por la continuidad de tu gobierno. Te lo aseguro. Que salgamos a votar ordenadamente, con responsabilidad, y que por encima de nuestras diferencias políticas prevalezca la tolerancia y el compromiso con la patria. Hay que hacerte un proceso apenas que dejas el mando, Nito Cortizo. ¿Qué tolerancia de qué? No tenemos tolerancia contigo por lo que hiciste por 5 años, incluyendo el contrato nefasto, vendepatria, minero. Honremos el derecho constitucional de elegir libremente y reafirmemos con ello la esencia de la democracia. Panamá es un gran país. Sí, lamentablemente tú lo gobiernas. Muchas gracias. Ministro de Seguridad. Ahí están las palabras de Nito Cortizo. Panamá es un gran país. Lamentablemente, Nito Cortizo, tú gobiernas Panamá. Lamentablemente. Así es. De los peores presidentes que ha tenido Panamá en la historia. De los peores. De los peores. Y bueno, nada más. Estamos a esperas. Lamentablemente. Aquí están los comentarios. Que no soy yo. No soy yo nada más el que lo dice. Mira esto. Yo pensaba que Nito iba a renunciar. ¿Qué va? Hay que aguantarlo un mes más. ¡Qué cagada! Dice Melkin de León 008. Irving Serrat dice: chao que te vi. No serviste ni para sacar un chivo a mear. Ya cagado. El 5 de mayo dale gancho. Bueno, ya sé su parásito propaganda. Panamá es un gran país con un presidente mierda. Ahí estamos viendo. No suena bien aquí nada. La gente está furiosa. No queremos a este gobierno. Panamá es un gran país que tiene un muy mal presidente. El 5 de mayo, atatay. Tú, y hay que investigarte. Hay que investigarte un montón de cosas a ti. No te vayas de Panamá. No te escapes. Panamá te espera. La justicia panameña te espera. El pueblo panameño te espera. You know.